Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la trascendencia, un vídeo que me habéis pedido mucho pero que no he querido hacer hasta haber hecho otra serie de vídeos antes y luego os explicaré por qué. La trascendencia es algo que no solamente nos ha preocupado o nos preocupa a las personas con altas capacidades, sino que se ha estudiado en la psicología desde hace mucho tiempo, encuadrado dentro de las necesidades humanas y de la motivación. Importante saber por qué se mueven las personas, qué les motiva, cuáles son sus necesidades para luego, pues para muchas cosas, para poder predecir cómo va a funcionar un mercado o para poder venderles un coche. Entonces, se ha estudiado desde hace mucho tiempo. Yo voy a empezar hoy hablándoos de una teoría psicológica del año 1943, pero que ha sido enormemente revisitada, utilizada y que es universalmente aceptada y que resulta muy interesante por su aplicación luego a las personas con altas capacidades. La trascendencia es algo que cuando uno lee una lista de características de las personas con altas capacidades, digamos que es una característica que sorprende junto a la de, por ejemplo, la del alto sentido de la justicia. Cuando alguien lo lee dice, madre mía, ¿estos qué son, no? La trascendencia, el alto sentido de la justicia, son como cosas particulares. Pues esta necesidad de trascendencia, digamos que es una necesidad humana que todas las personas tienen, pero que realmente, según las teorías, digamos que no todo el mundo llega a ella de la misma manera y que incluso que hay personas que no llegan a tener esta necesidad de trascendencia. Esto quizás es algo que por eso nos resulta a nosotros tan intrigante el saber por qué nosotros sí tenemos esto y los demás no, porque además es algo que sin querer también nos diferencia de los demás. Es algo que digamos que la socialización es otro obstáculo, ¿no? Esta necesidad que nosotros tenemos de trascender, de mejorar, incluso a veces de darnos a los demás, o esta necesidad espiritual, o esta necesidad estética o artística, o de mejora, y que los demás no tienen y sin la que parecen vivir muy a gusto y que a veces incluso, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona religiosa, siempre os lo he dicho, que en mi caso, pues porque me encuadro en Europa y en esta cultura occidental, pues mi religión o mi necesidad espiritual se articula en torno a una religión concreta. Si viviera en otra parte del mundo a lo mejor sería otra, ¿no? Pero es algo que en mi caso ha sido motivo de mofa y de befa en muchas ocasiones, sobre todo cuando era más joven, porque tú decías que eras religioso y los demás era como que ya te encuadraban en un determinado tipo de persona o querían atribuirte unas características como de anticuada, de rancia, de, no sé, una serie de cosas solamente por esto, ¿no? Entonces es algo que a uno le produce dolor, porque pues digamos que es una cosa íntima y que es una cosa que exige y que merece respeto como cualquier otra cosa que tengan los demás y por tanto resulta desagradable el hecho de que tu propia espiritualidad sea vista por los otros como algo extraño. No esto de que muchas veces te digan, uy, es que eres muy hippie o es que eres muy espiritual, pues esto nos ha ocurrido a todos, me imagino, muchas veces, ¿no? Os dije que os iba a hablar de una teoría psicológica, porque en este caso me parece que explica muy gráficamente, y vamos a ir desarrollándola, cuáles son estas necesidades que tiene el ser humano. Digamos que es evidente que no es así tan tal, pero es bastante gráfico y creo que está muy bien, que es la pirámide de necesidades de Maslow. Esta teoría, que la publicó en 1943 y que, como os digo, luego está ampliamente revisitada y hay muchas otras psicologías, como la psicología positiva, que es posterior, pero que también se fundamenta en algunas de las ideas de Maslow. Esta pirámide es muy fácil de ver, digamos, intuitivamente. Vamos a ir viéndolo y os digo luego por qué y qué relación tiene con nosotros, ¿no? Como toda pirámide, pues imaginaros una pirámide, la base y luego la cúspide, pues digamos que en la base está lo que Maslow definió como las necesidades fisiológicas, comer, dormir, reproducirse, cosas básicas, respirar.
Estas tenemos que cubrirlas para pasar a las siguientes necesidades, que serían las necesidades de seguridad. Una vez que he comido, que he dormido, que he descansado, ahora quiero tener algo seguro, pues una casa, un lugar al que ir a descansar, un techo bajo mi cabeza, un empleo, etc. Una vez que he cubierto esto, necesidades sociales, quiero tener amigos, quiero relacionarme, quiero pertenecer a algo. Una vez que tengo cubierto esto, pues lo que quiero tener es una realización, quiero tener un buen autoconcepto y una buena idea de mí mismo, pero también quiero que los demás me reconozcan esto teniendo éxito en mi relación con los demás. Es decir, si yo hago algo que está muy bien, pero que solamente yo opino que está muy bien y nadie me lo reconoce, entonces habrá una parte de esa necesidad que no se va a cubrir. Y ya por último estaría esta necesidad de autorrealización, que sería la cúspide de la pirámide. Y a esta cúspide de la pirámide no todo el mundo llega, no todas las personas llegan aquí, o esto es lo que nos contaba Maslow, ¿no? Porque no todas las personas tienen, digamos, este interés en llegar a este momento o esta necesidad, digamos, de crecimiento personal. Esto otros autores o muchos autores dicen que depende pues, de la cultura y de la inteligencia de las personas. A más cultura y a más inteligencia, más elevado va a ser la persona y por tanto más necesidad va a tener de esto, ¿no? de esta armonía, de esta elevación, de esta espiritualidad, etc. Si lo pensáis, podemos pensar que los animales más básicos pues no tienen la misma socialización, por ejemplo, que tienen los grandes simios. Se conforman con comer, con reproducirse, con las cosas básicas y de repente vemos una socialización en los simios que es realmente muy parecida en muchas cosas a la de los humanos. Entonces, digamos que ahí ya vemos cuál es este recorrido. Pero sin embargo, lo que no tienen los animales es esta necesidad de autorrealización que tenemos los humanos. Como os digo, hay muchas personas que llegan a esta cúspide de la pirámide, pero que no de manera tan acusada. Llegan, tienen unas determinadas creencias, pero no de una manera tan acendrada. Y esta es la gran pregunta, ¿por qué nosotros sí? Y claro, aquí viene la respuesta por lo que os decía que quería tener una serie de vídeos hechos antes. Si os fijáis en mi lista de reproducción, sobre todo en los vídeos que he denominado maldita biología, porque son cosas que vienen impresas en nosotros y contra las que no podemos hacer nada, salvo intentar mejorarlas, pues muchos de nosotros pues tenemos problemas de alimentación, sensibilidades, problemas con el sueño, problemas de esto, problemas de lo otro, entonces problemas de relación social, una serie de cosas. Entonces, si lo vais pensando y volvéis a pensar en la pirámide, podéis buscarla en internet y la veis delante y entonces id pensándolo. Si el primer peldaño, el de las pues necesidades fisiológicas, ya la comida, problemas. Dormir, problemas. Pasamos al segundo, la seguridad, pues imaginaros, el empleo, ¿cuántos problemas tenemos? Tercer punto, relaciones sociales. Pasamos al siguiente punto, la autoestima, el autoconcepto, la opinión de los demás sobre nosotros. ¿Alguna vez nos dicen algo bueno, alguna vez nos reconocen algo alguna vez pasará, pero escasamente? Entonces, este escalón tampoco. Entonces, es lógico que nos tiremos de cabeza a digamos, la única necesidad que podemos cubrir, que son las necesidades, digamos, de trascendencia, este último peldaño. Y además, porque si os fijáis, es un peldaño que es individual. Digamos que el resto son como juego de equipo, necesitamos a los demás, pero en este no. En este solo nos necesitamos a nosotros, nuestra propia espiritualidad, nuestro propio deseo de mejora, nuestro propio deseo de ayudar a los demás, de trascender, de vivir en armonía, de elevarnos, de mejorar. Entonces esto no depende de nadie y es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Y por tanto, esta es la explicación por la que yo creo que en buena parte las personas con altas capacidades, digamos que tenemos esta alta necesidad de trascendencia, o al menos es una explicación posible. Como os he dicho antes, también hay muchos autores que consideran que no especialmente relacionado con la alta capacidad, pero que sí relacionan el hecho de que a mayor cultura y mayor inteligencia, una mayor necesidad de trascendencia. De hecho, hay una cosa muy curiosa que si le preguntáis a una persona por la calle qué personas cree que son miembros de, o qué tipo de persona cree que entrarían dentro de una secta, hablo de una secta destructiva, probablemente os contestaría que personas tontas. Sin embargo,
pues en estudios que se han hecho se ha demostrado que en realidad las personas que están en las sectas son personas de una inteligencia media alta, sino muy alta. Es decir, a más inteligencia, mayor probabilidad de acabar en una secta. Entonces, esto es algo que también tiene que ver con la espiritualidad, porque aunque claro, nosotros veamos la secta ya desde el punto de vista negativo de lo que se convierte y cuál es el final, realmente el principio son personas que están buscando una trascendencia, que están buscando un objetivo, que están buscando un propósito en la vida de una manera, digamos, muy acuciante, y que cuando encuentran a alguien que parece que les va a dar respuesta a eso que es una necesidad muy punzante, pues siguen a esa persona, y a veces con catastróficos resultados. Entonces, digamos que las necesidades no debemos pensar en ellas como algo desdeñable, porque digamos que esta necesidad de trascendencia es tan importante y tan acuciante como puede ser el hambre o la sed. Es algo que para nosotros resulta muy básico y que hay que cubrir de alguna manera. Por tanto, es importante, en el caso de que tengáis niños que en algún momento soliciten, pues no lo sé, que les habléis de alguna religión o que os dicen que quieren, no lo sé, meditar, hacer yoga, os preguntan por Buda, por Jesucristo, por el Dios, por Dios, por lo que sea, que les habléis de ello. Es decir, que no os neguéis, como yo una vez escuché a una persona que decía: no, es que yo tengo un niño que me pregunta muchas veces por esto, pero no le quiero contestar porque yo no quiero que sea un capillitas como su abuela y un rancio, porque es que yo no creo en nada. Ya, pero es que esto es una necesidad, no es una cuestión de que tú creas o que no creas. Es decir, esto es una necesidad que se tiene y que hay que articular de alguna manera, y que, como toda necesidad, cuando no se satisface, genera un problema. Ojo, también hay un equilibrio, como en todo, ¿no? Siempre lo hablamos, la dorada medianía. Hay un equilibrio en el que todo va bien hasta que te pasas. Entonces, una necesidad hay que satisfacerla hasta el momento en el que ya te pasas, y entonces ya no es una necesidad, sino a lo mejor se convierte en una adicción o en un problema. Entonces, pero sí que hay una parte de curiosidad, de deseo y de necesidad en esto que hay que satisfacer en el caso de los niños, por supuesto también de las personas adultas. Y no avergonzarse de tener esta necesidad de trascender o de ayudar a los demás, ni decirse a sí mismo: uy, qué tonto soy, que parece que siempre, pues no sé, que soy el único que se preocupa de esto, de aquello, que tiene que ir a un comedor social, que pues no lo sé, que cuando hay inundaciones en no sé qué parte de España me agobio todo y decido ir de voluntario. O bueno, pues no eres el único. Cuando llegas ves que ahí hay más personas. Entonces, tampoco nos agobiemos pensando que somos extrañísimos por tener esto, porque, como veis, es algo que está ampliamente estudiado dentro de las necesidades y de los deseos humanos, y que como os dije, pues fijaros, cuando propuso su teoría Abraham Maslow, fue en el año 1943, pues mira que no ha llovido, y es una teoría que sigue plenamente vigente. Se ha revisitado, por supuesto, se ha mejorado, se han introducido cosas, quiero decir, como siempre, las cosas pues se han ido perfeccionando, se han sacado otras teorías, pero digamos que ya desde entonces esto está vigente. Entonces no penséis que es una cosa extraña, ni propia de personas extrañas ni de personas raras. No, somos muchos los que tenemos esta necesidad. Y como os decía antes, el tema del equilibrio siempre muy importante, ¿no? No nos pasemos. Como toda necesidad, tampoco nos vamos a volver locos y nos vamos a ir a... Bueno, podéis hacer lo que queráis, ¿no? Pero quiero decir, pues nos vamos a ir a vivir ahora a una de estas cabañas y no sé, y ponernos a seguir el camino de Buda o el camino espiritual o lo que os digo, o pues la gente que a lo mejor cae en una secta, etcétera. Todo con un equilibrio y todo... satisfacer esta necesidad, pero dándole la justa importancia y el justo equilibrio en la vida. Y luego, una vez que satisfacemos esta necesidad que estaba arriba de la pirámide, lo que ocurre es que muchas veces en cascada vamos satisfaciendo otras, porque pues cuando hacemos, imaginaros, somos voluntarios en un comedor social, pues en ese comedor vamos a encontrar a personas que son como nosotros, no digo todas, pero alguno se parecerá. Entonces tendremos a alguien con el que hablar, nos socializaremos, entonces estaremos ya cubriendo ese tercer escalón de la socialización.
A lo mejor alguien nos reconoce algo y estamos mejorando nuestro autoconcepto y también nos están reconociendo desde fuera. Esto mejorará nuestra autoestima. También esto, pues a lo mejor si estamos más contentos, pues a lo mejor vamos a dormir mejor o a comer mejor, a estar más en equilibrio. Entonces, desde arriba de la pirámide vamos a ir rellenando otras partes. Y muchas veces esto es lo que ocurre, que en lugar de empezar desde abajo hacia arriba, como nos decía Maslow, lo hacemos exactamente al revés, ¿no? Nos volcamos en el escalón en el que decimos, bueno, menos mal, esto lo podemos hacer, esto nos va bien, y vamos luego rellenando los de abajo. Antes de que me lo preguntéis, y porque está relacionado con esto, me habéis pedido también que hable de la intuición y lo haré en un vídeo aparte, porque digamos que era muy largo hablar de las dos cosas en el mismo vídeo y la verdad es que ya son bastante largos y no quería hacerlo más extenso. Entonces, del tema de la intuición y de lo que nos dice la ciencia sobre esto, hablaremos en otro vídeo. Pero bueno, hoy quería hablaros de la trascendencia. Y por último deciros que yo también creo que nosotros somos personas que tenemos esta necesidad de trascendencia por esta continua necesidad que tenemos de control, no nos engañemos, es decir, somos personas inquisitivas que vivimos muy proyectadas hacia el pasado, como hablábamos una vez, y hacia el futuro. Por tanto, nos inquietan cosas que hemos hecho mal, que hemos hecho bien, que nos han sucedido, que no hemos sabido gestionar y que están en el pasado, pero también nos preocupan cosas del futuro. Y una de las grandes preocupaciones y de las grandes cosas incontroladas de la vida es la muerte, es decir, nosotros sabemos que un día va a suceder, pero no sabemos ni el día, ni la hora, ni cuándo, ni cómo, y eso nos inquieta mucho. Y esa necesidad de control de eso también es la que lleva a muchas personas a esa necesidad de trascendencia y de controlarlo mediante una espiritualidad para darle un orden y para darle un sentido a esa sensación de caos que les produce esa falta de control, que produce esa falta de respuestas. Porque recordad que nosotros somos personas inquisitivas que necesitamos respuestas, que necesitamos entender las cosas de una manera muy profunda y que cuando algo no lo entendemos muy bien o no estamos teniendo una respuesta clara, eso nos produce una zozobra interior que nos lleva a sentirnos mal, a sentir estrés, a sentir ansiedad, a sentir miedos. Entonces, digamos que también esta característica es en nosotros más acendrada por culpa de esto, porque es, digamos, nuestro deseo de controlar pues algo incontrolable que es el siguiente paso, ¿no? Y con esto voy a terminar por hoy. En este caso, en este vídeo, pues no es como en otros que tenéis a lo mejor un trabajo personal o algo que mejorar, sino simplemente una reflexión sobre esta necesidad que tenemos de trascendencia, sobre cómo muchas veces puede llevar a las personas con una alta inteligencia por caminos que a lo mejor no son muy buenos, o a ser captados por personas o por organizaciones que en principio a lo mejor incluso parten de ideas que son válidas, que ahí está el problema, y que luego ya se van convirtiendo en otra cosa. Y como también es algo que en muchas ocasiones nos hace diferentes a los demás, ¿no? Como el alto sentido de la justicia, bueno, pues también la trascendencia o esta necesidad que tenemos, sobre todo cuando somos muy pequeños, resulta muy disonante con el resto de las personas, ¿no? El hecho de que tú, como niño pequeño de 8 años, tengas una espiritualidad grande que los demás, o de la que los demás carecen. Y entonces esto es un nuevo punto de fricción, o un nuevo punto de disonancia, y un nuevo punto de algo que nos hace sentir extraños y diferentes, en un conjunto ya de características que tenemos que muchas veces nos hacen sentir, pues como siempre digo, pues como el pitufo azul entre un montón de pitufos verdes, ¿no? Voy a dejarlo aquí por hoy, espero que os haya resultado interesante esta reflexión. Os dejo abajo en el cuadrito de la descripción bueno, un par de libros que encuentro interesantes y un documental. Y deciros también como última cosa que por favor, si vais a utilizar cualquier cosa de este vídeo o algunas de las ideas que yo hilo o que comento, de las conclusiones, etcétera, para, yo que sé, un experto en altas capacidades o estas cosas, recordad que los profesores también ven internet. Entonces, recordad mencionar la fuente y esto, pues mencionarla fuerte y de dónde proceden las cosas. Como os digo, os dejo en la descripción
un documental y un par de libros por si resultan de vuestro interés y hasta otro vídeo. Chao.